Buenas tardes, el día de hoy vamos a resolver otra ejercicio más del curso de circuitos eléctricos 1, perteneciente a la segunda práctica calificada del ciclo 2024-2. A ver, el ejercicio número 3 nos dice que debemos calcular los parámetros H de la asociación de los cuadripolos. Como primer punto podemos notar que ambos cuadripolos están en una asociación en cascada. Como consecuencia, como queremos hallar los parámetros H, tenemos que reducir, ¿no?, esta asociación de estos cuadripolos. Pero para poder reducir asociaciones en cascada, es necesario tener los parámetros del primer cuadripolo en ABCD y tener los parámetros del segundo cuadripolo también pues en ABCD, de tal forma que el cuadripolo resultante va a ser el producto matricial de los parámetros en ABCD del primer cuadripolo por el segundo cuadripolo. Entonces podemos simplificar esta asociación en cascada realizando el producto matricial de los parámetros, pero siempre y cuando ambos estén en parámetros del tipo ABCD. Entonces el trabajo vendría pues basado en encontrar los parámetros ABCD tanto del primer cuadripolo Q1 y del primer cuadripolo Q2. Pero podemos notar que el cuadripolo Q2 ya se encuentra en parámetros del tipo ABCD, mientras que el cuadripolo Q1 no lo está. Entonces el trabajo viene pues en poder transformarlo o poder determinar, mejor dicho, los parámetros ABCD de dicho cuadripolo. A ver, dibujamos el cuadripolo Q1 y tenemos lo siguiente. Tenemos acá una resistencia R1, otra resistencia del tipo R2. R1 vale 3 y R2 vale 7. Tenemos la tensión V1, una corriente del tipo I1, tenemos la tensión V2 y una corriente del tipo I2. Así es. Ahí está. Correcto. Ya. A ver, definamos el modelo primero de estos, del parámetro o del parámetro ABCD para poder determinar A, B, C y D. Entonces, definiendo el modelo, se tiene lo siguiente. V1 igual a A por V2 menos D por I2. I1 igual a C por V2 menos D por I2. Correcto. Ahora, ¿cómo determinamos los valores? Para determinar A, lo que se hace es, pues, analizar el efecto que va a producir cuando I2 es igual a cero. Entonces, si I2 es igual a cero, ¿qué se tiene? Se tiene, pues, que V1 es igual a A por V2. Y luego se tiene que I1 es igual a C por V2. De aquí podemos concluir que A es igual a V1 entre V2 y C es igual a I1 entre V2. Correcto. Del mismo modo, si hacemos que V2 sea igual a cero, para analizar el efecto, ¿qué tenemos? Que V1 es igual a menos BI2 y I1 es igual a menos D por I2. Y acá que podemos concluir que B es menos V1 entre I2, D es menos I1 entre I2. Correcto. Ya está, entonces esas son las condiciones que debemos tener en cuenta pues para poder resolver, ¿no? O poder encontrar el valor de estas variables. Así es. Correcto. A ver, ya. Para la primera condición, donde I1 es igual a cero. Listo. Entonces tenemos acá. Para I2 igual a cero. Correcto. La primera condición cuando I2 es igual a cero. ¿Qué se tiene? Ahora, se tiene lo siguiente. Se tiene lo siguiente. A ver. Si I2 es igual a cero es porque por este lado no circula corriente, por este tampoco. Como consecuencia, el potencial o la tensión V2 se va a encontrar o se va a determinar a partir de la tensión existente en la resistencia de 7. Podemos definir entonces ecuaciones aquí. Definiendo la ecuación
sobre esta malla con la corriente I1 se tiene lo siguiente. Se tiene que V1 va a ser 3 más 7, 10 por I1, correcto. ¿Y cómo encontramos la relación de V2? V2 se puede encontrar en esta resistencia, ¿no? Y se tiene que V2 va a ser igual a 7 por I1. Ecuación 1 y ecuación 2. Correcto. Listo. A ver, una vez obtenida esta, pues vayamos a las relaciones que hemos obtenido, ¿no? Para I2, A se calcula dividiendo V1 entre V2. Ya pues se ve claramente que se puede obtener, ¿no? Dividiendo 1 entre 2 tenemos V1 entre I2. Por lo tanto, se tiene que A, que es V1 entre V2, va a ser igual a 10 séptimos. Ahora, ¿qué más se puede obtener? Se puede obtener el valor de C, que es I1 entre V2. El valor de C, que es I1 entre V2. Dividiendo entonces I1 entre V2, esa la podemos obtener de aquí, que se tiene que el valor de C va a ser igual, dice, a un séptimo. Listo. Ahora vamos para la segunda condición o para el segundo caso, cuando V2 pues es igual a cero. Correcto. Si V2 es igual a cero, lo que se tiene es lo siguiente. A ver, si V2 es igual a cero es porque está en cortocircuito y podemos aquí reemplazarlo de esta siguiente forma. Añadiendo pues aquí un cable, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué podemos notar? Que la resistencia también está en corto. La diferencia potencial en la resistencia es igual a cero. Como consecuencia, por aquí no circula corriente. Entonces podemos obviar esta resistencia para el análisis que queremos hacer. ¿Y qué ecuaciones obtenemos aquí? Primera ecuación, I1 es igual a menos I2. Claramente se observa ahí, ¿no? Tenemos que I1 es igual a menos I2. Ahora, podemos definir aquí la corriente I1 en el mismo sentido y obtener otra relación, que V1 va a ser igual a 3 por I1. Llamemos esta expresión asterisco, llamemos esta expresión doble asterisco, y para V2 igual a 0, B se obtiene dividiendo menos V1 entre I2, menos V1 entre I2, pero es claro que I1 lo tenemos y lo podemos reemplazar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que V1 va a ser igual a menos 3 veces I2, pero el valor de B es menos V1 entre I2. Claramente el valor es 3 en positivo, ¿no? Ahora, ¿cómo obtenemos el valor de D? El valor de D es menos I1 entre I2. Y esa la obtenemos de la primera expresión, asterisco 1. Y pues el valor claramente se observa que es igual a 1. Por tanto, ¿qué obtenemos? Por tanto, ¿qué estamos obteniendo? Por tanto, estamos obteniendo que los parámetros ABCD del primer cuadripolo van a ser los siguientes. En A tenemos 10 séptimos, en B tenemos 3, en C tenemos un séptimo y en D tenemos uno. Correcto. Ahora, una vez obtenidos los parámetros ABCD de Q1 y bueno, de Q2 que nos dan como dato, podemos obtener los parámetros ABCD de la asociación en cascada, ¿no? De la resultante. Y como dijimos, pues el parámetro los parámetros ABCD de esta resultante se calcula realizando el producto matricial de Q1, que es 10 séptimos 3, un séptimo 1, por el producto matricial de los otros parámetros que ya nos dan como dato, que es menos 1, 1, 4, 1. Para realizar este producto nos vamos al MATLAB y tenemos lo siguiente. Ahora, definimos la primera matriz que va a ser 10 séptimos, 3, un séptimo 1. Definimos aquí la segunda que va a ser menos 1, 1, 4, 1. Y finalmente la matriz C que va a ser A por B. Correcto. Entonces, esos son los valores que estamos obteniendo de del cuadripolo resultante de la asociación en cascada que se tiene.
Así es, ya está. Entonces, por lo tanto, se tiene que la matriz de parámetros ABCD de la resultante va a ser igual a 10,571, 4,428, 3,857, 1,142. Listo. Pero ahora nos dice que debemos transformar ello a los parámetros H. Ya. Para transformar a los parámetros H, pues primero debemos definir ambos modelos. Definamos el modelo 1, que está en los parámetros del tipo ABCD. Y tenemos, a ver, en parámetros ABCD se tiene que V1 va a ser igual a por V2, pero allá lo tenemos, que es 10,57 V2 menos B, que es 4,428 por I2. Y 1 igual a C, 3857 por V2 menos D, que es 1,142 por I2. Correcto. Ahora, nosotros queremos transformar esto a los parámetros H, a los parámetros híbridos. Por tanto, definamos nuestro modelo. A ver, el modelo de los parámetros H, ¿cómo es? Es V1 igual a H, a ver, V1 igual a H11 por I1 más H12 por V2, ¿correcto? Luego tenemos I1 a H21 por I1 más H22 por V2. Así es. A ver, para realizar esa transformación, nosotros tenemos que centrarnos en el análisis, en el modelo que queremos, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a determinar los modelos, el modelo aquí? A ver, ¿cómo determinamos H11, H12 y H21 y H22 en el modelo H? Igual, para el primer caso, aquí se tiene como variables del tipo independientes a la corriente I1 y al voltaje 2. Entonces, haciendo I1 igual a 0, perdón, aquí hubo un pequeño error, aquí tiene que ser I2. Así es. Aquí tiene que ser I2. Ahora sí, haciendo V1 igual a 0, ¿qué se tiene? Se tienen las siguientes ecuaciones. V1 igual a H12 por V2 y I2 igual a H22 por V2. Correcto. Si se tiene eso, entonces de aquí nosotros podemos despejar el parámetro H12, que va a ser V1 entre V2. Y podemos despejar H22, que va a ser I2 entre V2. Correcto. Ahora, para el segundo caso, haciendo V2 igual a 0, ¿qué se tiene? Se tiene entonces las siguientes ecuaciones, ¿no? V1 igual a H11 por I1 I2 igual a H12 por I1. De aquí se concluye que H11 va a ser V1 entre I1 y H21 va a ser igual a I2 entre I1. ¿Ya está? Ahora, llevemos estas expresiones que estamos obteniendo al lado izquierdo, ¿no? Entonces, en el lado izquierdo tenemos para I1 igual a 0. Si hacemos I1 igual a 0, las expresiones que se tienen son las siguientes. V1 igual a 10,57 por V2 menos 4,428 por I2 y 1 igual a 0, 0 igual a 3,857 por V2 menos 1,142 por I2. Correcto. Ahora hay que obtener relaciones entre estas. La primera relación que se tiene que obtener es la división, a ver, de I2 entre V2. Entonces, de esta ecuación en la que vamos a llamar ecuación 2 a esta ecuación en la que vamos a llamar ecuación 1. Entonces,
En 2 se tiene lo siguiente. Pasando esto al lado izquierdo se tiene 1.142 por I2 igual a 3,857 por V2. De aquí, por lo tanto, se concluye que el valor de H22, que es I2 entre V2, va a ser HI2 entre V2 3,857 dividido sobre 1.142. Ahora, si vamos a la calculadora, ¿qué obtenemos, no? Como resultado. A ver, nos dice que es esta expresión. Entonces, nos dice que dividamos 3,857 partido sobre 1.142. Y como valor nos da 3,77. Correcto. 3,377. Aquí está. Aquí tenemos el valor. Listo. Una vez obtenido H22, hallemos ahora el otro valor que nos otorga este, ¿no? Que es el valor de H12. Ahora, ¿cómo obtenemos H12? A ver, dice que es V1 entre V2, ¿ya? La idea pues es reemplazar este por el equivalente que está aquí. Listo. Entonces podemos hacer lo siguiente. De aquí nosotros podemos despejar I2. Y I2 es 3,857 V2 sobre 11.42. Si reemplazamos en 1, si reemplazamos en 1 tenemos entonces que V1 va a ser igual a 10.57 V2 menos 0.428 por I2, pero I2 es 3,857 sobre 1.142 por V2. Reduciendo ello con la calculadora, ya se tiene, a ver, 10.571 menos 4.428 por 3,857 dividido sobre 1.42. A ver, 10.571 menos 4.28 por 3,857, 1.40. Se tiene aproximadamente igual a menos 4,384 por V2. Y como nosotros queremos V1 entre V2, para obtener el valor de H12, que es V1 entre V2, es igual a menos 4,38. Bueno, listo. Ahora vayamos para el otro caso, ¿no? Cuando V2 es igual a 0. Listo. Entonces tenemos para eh, V2 es igual a 0. Correcto. Si hacemos V2 igual a 0, partimos de las mismas condiciones y ya se ve mucho más fácil y factible de poder resolverlo. Entonces, de la primera expresión tenemos que V1 va a ser 10.571 por V2 y uno igual a 3,857 por V2. Correcto. Entonces, de aquí tenemos las siguientes expresiones. A ver, podemos obtener H11. H11 es V1 entre I1. Podemos dividir la ecuación alfa entre la ecuación beta. Dividiendo estas ecuaciones tenemos 10.571 dividido sobre 3,857. Correcto, si dividimos tenemos 10.571 entre 3,857. Luego tenemos un valor de... A ver, nos dice que debemos obtener el valor de H11. Correcto. Entonces tenemos aquí 10.57 para V2. A ver, aquí hubo un pequeño error. Aquí hubo un pequeño error. Fue al revés. La expresión tiene que ser al revés. Así es, aquí hubo un pequeño error. Para V2 igual a 0 es menos 4,428 por I2 menos 1.142 por I2. Claro, porque V2 es igual a 0. Así es.
Ahora sí, para el segundo caso, se tiene V1 entre I1. Dividiendo entonces, se tiene aquí que el valor de H11 va a ser menos 4,428 sobre 1 menos 1,141. Listo. Resolviendo esta expresión, se tiene lo siguiente. Menos 4,428 entre menos uno. A ver, dividamos. Menos 4,428 entre menos 1,42 con la calculadora, con la calculadora, se tiene un valor de 3,877. Correcto. Ahora, finalmente, para hallar el valor de H21, que es I2 entre V1, esa la podemos obtener de aquí. Para ello pasamos aquí a dividir nada más y tenemos entonces que el valor va a ser 1 entre menos 1,142. 1 entre menos 1,142. Y eso nos da el valor de menos 0,8751. Por tanto, ya hemos obtenido los parámetros H. Entonces, con ello se concluye que los parámetros H de la asociación en cascada de los cuadripolos, correcto, va a ser al siguiente. A ver, H11. H11 es esta expresión. Tenemos 3,877. H12, donde obtuvimos, aquí está H12, es menos 4,384. H21 es menos 0,875 y finalmente H22 que es 3,377. Y con ello pues damos respuesta final al evasión.